Y hay mucha gente que me dice, no, es que no soy capaz de hacer esto. Y digo, no eres capaz, no te has puesto. Yo he llegado a usar en viajes, cuando he viajado solo, hasta con voz. Y le he ido preguntando por física cuántica. Y he llegado a tener, como si fuera un profesor, pues un viaje de 3 o 4 horas a la playa, por ejemplo, pues yo creo que al final eso pues no es ni tecnológico casi, ¿no? Es hablar con una máquina y no tienes que tener ningún conocimiento tecnológico para hacerlo. Bienvenidos al podcast All You Need Is Data de Mioti. Hoy nos acompaña Mario Prieto, Chief Data and AI Officer de GoFit, una compañía que está redefiniendo cómo entendemos el bienestar a través de la tecnología, los datos y la personalización. Porque GoFit va mucho más allá del concepto tradicional de gimnasio, ha construido un modelo que integra deporte, salud, tecnología para ofrecer una experiencia más completa, conectada y adaptada a cada usuario. Y ahí es donde entra Mario, liderando la estrategia de datos e inteligencia artificial para transformar esa visión en decisiones de negocio y una mejor experiencia para miles de personas. Mario, bienvenido al podcast de Mioti. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, tú vienes, antes de entrar en GoFit, que llevas unos meses en la compañía, pero antes trabajabas en el Atlético de Madrid. No sé si nos puedes contar un poco qué es lo que hay detrás, ¿no? Porque todos conocemos el Atlético de Madrid, pero tú trabajabas en la parte pues, que no se ve, ¿no? La parte tecnológica, la parte de data, la parte de analítica. ¿Qué es lo que hacías en el Atlético de Madrid? Bueno, básicamente, como bien dices, era un trabajo un poquito en la sombra. Es cierto que el fútbol es lo que todos vemos en televisión, pero hay mucho trabajo detrás, no solamente de tecnología, sino de muchas más áreas. Y en nuestro caso nos centramos sobre todo en extraer información para facilitar la vida. Inicialmente empezamos con un trabajo mucho más orientado al negocio y bueno, después de un esfuerzo grande también conseguimos llegar a la parte deportiva, que fue mi última etapa. Y bueno, al final es ayudar a tomar decisiones de la manera pues, más informada, en ocasiones más rápida, orientada a la parte de lesiones, a la parte también de decisiones de fichajes o de cesiones, compras. Todo lo que tenga que ver con tomar una decisión, pues al final hay mucha información detrás. Aparte luego también, por supuesto, pues otro tipo de informaciones que no están siempre en el dato. Y bueno, al final, como te digo, pues impactamos en algo grande que es el Atlético de Madrid, pero es verdad que muy resumido a un equipo de fútbol, ¿no? Muy centrado en ellos y bueno, muchas cosas alrededor, pero muy orientado a ganar partidos. Claro, ganar partidos porque al final el sector del fútbol pues, es un sector muy competitivo. Totalmente. Te has movido al sector más de bienestar, como sería GoFit. ¿Qué es lo que te llevó a dar ese salto? Bueno, a ver, una de las razones precisamente es esta, ¿no? Al final la capacidad de poder tener impacto en un mayor número de personas pues siempre es más gratificante, ¿no? Al final un sector como es el fútbol pues es algo mucho más resumido, mucho más orientado a sacar el mejor rendimiento de 22 jugadores o 11 que juegan. Y aquí estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿no? Además impactamos en algo bastante bueno a mi forma de ver a nivel social, que es el bienestar, no solamente ya conceptuando el bienestar como mejora física, que bueno, es una concepción quizá que ya está cambiando y todo el mundo entiende que no solamente hacer deporte sirve para estar bien físicamente, que también, sino también para la salud, ¿no? Hay estudios demostrados que a partir de una edad avanzada, pero no mucho, empezamos a perder masa muscular y es importante mantenerla porque al final la masa muscular es lo que nos ayuda a poder movernos y llegar pues, en mejores condiciones a la vejez y poder tener una vida mejor, ¿no? Y bueno, está claro que no solamente es eso, también hay otro tipo de decisiones como la nutrición, pero bueno, al final la idea de una compañía de este sector es intentar ayudar a la población a vivir mejor. Porque ¿cuál es el concepto realmente detrás de GoFit? Porque me lo contabas antes un poco y me parece muy interesante también que los que nos están escuchando lo conozcan, que nos expliques un poquito qué es lo que hacéis en GoFit y cuál es ese concepto que hay detrás de la compañía. A ver, en nuestro caso al final lo que queremos, como digo, es centrarnos mucho en la persona. O sea, uno de nuestros pilares estratégicos, tener impacto en las personas que vienen a nuestros centros, también el impacto en la sociedad. Intentamos también crear comunidad alrededor de nuestros centros, no solamente a la gente que viene, sino también mejorar
todo el mundo que pueda estar alrededor de esa ciudad en la que estamos. Tenemos varios centros en España, también en Portugal y recientemente en Italia. Estamos expandiéndonos con la idea también de intentar llevar esa idea a todo, ¿no? Hacemos eventos alrededor de los centros, fuera, no solamente lo que es dentro, sino carreras, eventos deportivos, patrocinamos también ciertas cosas porque, como te digo, entendemos que va más allá de simplemente venir a hacer tu ejercicio e irte, que también es importante porque es el impacto más directo, sino que queremos impactar la sociedad. Y bueno, antes de ponernos a hablar también de inteligencia artificial, yo creo que es importante hablar de datos, ¿no? ¿Cuáles son esos datos que para vosotros en GoFit son clave? Como tú bien dices, la inteligencia artificial sin data pues tiene poco sentido o casi ninguno, por así decirlo. Entonces es el core sobre el que tenemos que trabajar, el tener la mayor información posible de las personas, también intentar irnos más allá de simplemente lo que hacen, sino también intentamos preguntar y saber su opinión directa, porque al final es un feedback muy importante que recibimos, nos centramos mucho, damos mucha voz al cliente, al socio que nos cuente cómo ve él las distintas situaciones, también qué necesita. Y como te digo, pues luego todo esto acabarlo en un impacto directo, en que nuestros compañeros puedan ayudarles de una manera más directa, ya sea bueno, pues con preguntas que nos vienen directamente, pero también nosotros siendo proactivos a intentar generar cosas que necesiten. Y moviéndonos a la parte de la inteligencia artificial, ¿dónde ves que está aportando más valor en este sector? Bueno, a ver, yo creo que uno de los puntos más importantes es la hiperpersonalización, ¿no? En el caso de una clase de bici, en la cual pues las pantallas, que hoy, como hablamos antes, está todo tan conectado, pues pudiera estar vinculado a tu perfil o esté vinculado a tu perfil y pueda de una manera óptima adaptarse a tu forma de ser y a lo mejor exigirte más y estar junto a un amigo y él estar en una exigencia de vatios de la bicicleta diferente a la tuya. Pues pasaría un poco igual si consiguiésemos llegar a una experiencia mucho más hiperpersonalizada. Y yo creo que es un poco hacia donde deberíamos ir. Unido a esto también, pues, como hablábamos antes, el recopilar toda esa información para asesorar desde una experiencia clara y no desde inteligencias artificiales comunes, ¿no? Sino, oye, en base a nuestra experiencia como en el sector deportivo, pues lógicamente podemos entrenar a estos modelos, entrenar a estas inteligencias artificiales para que sean capaces de dar el mejor consejo incluso en el descanso. El descanso es una parte activa del entrenamiento, ¿no? También hay gente que yo vengo también del mundo fútbol, le llamaba el entrenamiento invisible, ¿no? Es decir, que tú descanses proactivamente, hagas una sesión de recuperación, es tan importante como entrenar a tope, ¿no? Entonces, bueno, pues poder llegar incluso a que te recomendemos por tu data que tienes que parar, pues también es ese mundo de la hiperpersonalización que te decía, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, además, volviendo al principio que hablábamos, unas cosas que también estamos poniendo mucho foco, yo creo que debemos de ponerlo es en que sea una herramienta que ayude a nuestros trabajadores a ofrecer una mejor experiencia, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes que ayudar a alguien y tienes que recolectar información, verla en un sitio, leerla rápido, pues oye, si tú tienes una inteligencia artificial que rápidamente te puede hacer un resumen y te ayuda a que tu interacción con esas personas sea mejor, creo que también es una manera de mejorar ese bienestar y tener un impacto directo. Algo que estamos viendo es que hay mucha gente que está utilizando la inteligencia artificial generativa para poder hacer sus rutinas de entrenamiento. ¿Qué impacto ves que está teniendo esto? Bueno, a ver, yo creo que tenemos que tener claro que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y que va a impactar, si no ha impactado ya de lleno en todas las vidas de todas las personas. En mi caso personal, yo tengo claro que tiene que haber siempre un humano, ¿no? La famosa human in the loop, tiene que haber siempre un humano al final de la toma de decisiones. Yo concibo la inteligencia artificial como una ayuda, como un ahorro de tiempo, de coste, de recursos, en el que, pues lógicamente, pueda acelerar muchísimos procesos, pero siempre que haya un humano en algún punto de ese proceso y bueno, pues seguramente casi siempre al final que facilite y realmente traduzca ese mensaje. Entonces, bueno, pues lógicamente una inteligencia artificial te puede dar una rutina, pero seguramente pierda mucho contexto porque a lo mejor hay un ejercicio a ti que ya no es que te venga bien o mal, que también, sino que no te gusta, ¿no? Entonces, oye, el poder hablar con una persona y que esa persona rápidamente pueda tener un contexto tuyo de todo tu histórico, de toda tu información, de cómo has ido progresando, pues al final ayuda. Y yo siempre considero que la inteligencia tiene que ser artificial una ayuda al humano.
¿Y qué información deberíamos de recopilar del cliente para poder impactar directamente en su experiencia? Bueno, a ver, aquí lo primero es verdad que hablamos de salud, por tanto a nivel de reglamento tenemos que tener cierto cuidado con la información que tratamos y todo, de verdad que tiene que ir muy siempre orientado al consentimiento de las personas y que sean ellos quien proactivamente quieren hacerlo. Pero es cierto que hoy en día, pues bueno, casi todo el mundo usa gadgets, tiene relojes, pulseras, monitorizaciones de sueño, monitorizaciones también con el anillo. Y bueno, al final es información que importa mucho. Hay incluso estudios que hablan de que en caso de que haber dormido cierto número de horas no suficiente, es incluso contraproducente entrenar, ¿no? ¿Cuántas horas deberíamos de dormir para poder ir a entrenar? Bueno, yo no soy experto en esto, pero seguramente mínimo 7 horas sería lo suyo. Pero bueno, al final hay estudios, como te digo, que sí que ven una clara correlación entre el tiempo que dejamos de dormir y el peor estado de salud, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, como digo, todo esto, recolectarlo aparte, bueno, al final, yo que vengo de este mundo del fútbol también creo que se puede hacer una transferencia muy grande y cada vez más hay una democratización de la información en la que antes el acceso a herramientas y el acceso a algoritmos y el acceso a información era muy difícil porque al final era muy costosa, tenías que tener herramientas muy caras y no era algo accesible a todo el mundo, pero hoy en día, pues eso, todo el mundo podemos tener esa información de manera rápida. Entonces, seguramente tenga sentido que empecemos a traer de este sector profesional, de este mundo deportivo profesional, muchas ideas aquí, ¿no? Hay gente que está haciendo incluso estudios por ahí de hacer un gemelo digital que te copie como tú eres y pueda ver cómo se comporta tu copia digital en entrenamientos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es algo futurible y quizás para una persona de a pie no tenga tanta aplicación, pero bueno, creo que es algo que hay gente que solamente por interés propio seguramente querría hacer. Hemos visto cómo en Alemania han construido un gimnasio de más de 2.000 metros cuadrados para robots, impulsados por inteligencia artificial, que la idea es que entrenen solos. ¿Cómo de cerca crees que estamos de ver, porque hablábamos antes, ¿no?, de incluso esas rutinas de entrenamiento, pues ayudarnos de la inteligencia artificial generativa, pero obviamente que siempre haya un experto detrás, ¿no?, para no causar pues tampoco ningún tipo de lesión o daño al cliente? ¿Cómo de cerca crees que estamos de ver robots en los gimnasios para que nos ayuden con esas rutinas de entrenamiento? Si me preguntas a mí a nivel personal, espero que lejos, ¿no? Espero que realmente no perdamos esa esencia humana, ya no solamente a nivel normativo y a nivel pues, ético, sino también a nivel humano, ¿no? Es decir, no perder esa capacidad de poder explicarle a alguien de una manera más cercana cómo te encuentras, qué necesitas, porque al final todo el mundo tenemos días mejores, días peores, y oye, pues hoy necesito un entrenamiento diferente, me he despertado peor y bueno, muchas veces es porque has dormido menos, pero simplemente a veces pues no sabes por qué, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos, como digo, siempre tener muy claro que tiene que ir esa parte humana en algún punto de la experiencia del cliente, pero es cierto que tampoco podemos ser ciegos y que la inteligencia artificial, la robótica, todo está llegando a un nivel que nos asusta casi, ¿no? Porque al final cada día que aparecen nuevas cosas que hace 2 días atrás parecían imposibles. Entonces, bueno, creo que seguramente tenga mucho más que ver con la parte de IoT, con la conexión de máquinas y tal, que realmente con un robot que pueda hacer algún trabajo por ti. ¿Cómo va a ser ese futuro para ti? Bueno, para mí, hiperconectado, seguro. Creo que ya estamos en ello, en máquinas que tú te sientes, puedas reconocerte, pues, ya sea con una pulsera, ya sea con tu móvil, y que todo ese entrenamiento vaya quedándose almacenado. ¿Podríamos hablar de una conexión entre la máquina que a lo mejor podemos tener en nuestra casa y la que tendríamos en un gimnasio de golf? También puede tener cierto sentido, incluso que tú puedas, como hablábamos antes también, oye, no todo se hace dentro de este centro, también puedes ir a jugar al fútbol fuera, jugar al pádel, jugar al baloncesto o correr, y oye, pues toda esa información que se volcase. Yo creo que es el futuro también de esa parte como centros deportivos que todo el mundo deberíamos tener en la mente, ¿no? Entonces, al final, toda esa información es importante. Yo creo que iremos hacia ahí, es mi opinión. Que al final yo creo que también, y a raíz también del COVID, se valora mucho el poder hacer deporte al aire libre. Entonces, al final quieres combinar, ¿no?, el ir al gimnasio con también poder hacer el deporte fuera, pues claro, la verdad es que el que esté conectado, pues al final siempre ayuda, ¿no? Y son datos que también vosotros podéis recopilar que os ayudan a entender un poco en qué situación, ¿no?, está ese cliente, ¿no? No solo con la rutina que ha hecho en el centro, sino también con toda la rutina que ha hecho fuera, ¿no? ¿Y qué perspectivas tienes también a futuro sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial generativa en la compañía?
Bueno, a ver, antes lo hemos hablado, yo creo que la IA es algo que ha llegado a arrasar todo, entonces tenemos también que entender que hay una parte de adopción individual de los trabajadores de una compañía que tienen que entender que es algo que tenemos que tener, ¿no? Al igual que hoy en día seguramente todo el mundo conoce ofimática, porque es algo que hasta pues, médicos, cualquier persona tiene que meter información en un sistema. Pues al final nos encontraremos lo mismo con la IA. Entonces, yo creo que esa parte de adopción más individual, más de mentalidad, se hablaba de la mentalidad data-driven, pues también una mentalidad driven, ¿no? Una mentalidad que orientada a, oye, voy a hacer este proyecto. Antes de empezar a hacerlo y ponerme ahí a hacer 1000 horas, oye, hay algo que puedo llegar a automatizar con la IA, es algo que yo puedo llevar por una IA también de agéntica en la cual me ayude a, pues por ejemplo, validar los documentos que estoy generando, ¿no? Yo conozco muchísimas empresas, por ejemplo, de consultoría, que están teniendo sistemas que pasan todos sus documentos que generan o que pasan incluso a nivel más código, los cambios de código, las pull requests que se hacen, las pasan por un agente que al final lo que hace es lo mismo que haría un humano, de oye, miro que cumple todos los condicionantes que tenemos en la compañía, la reglamentación, etcétera, pues directamente lo hace un agente y en rápidamente 10-15 segundos puedes tener una respuesta. Entonces, eso es un cambio de mentalidad que tiene que permear en cada uno de los trabajadores de una compañía. No se puede quedar solamente en el responsable, como puedo ser yo, de inteligencia artificial y data, o en el equipo que podamos tener, sino tiene que ir a todo el mundo, desde el director, desde el CEO, hasta la última persona que ha entrado a la compañía. Incluso es algo que creo que debería de agregarse o se debe agregar en el onboarding de las personas. Es una capacitación que debemos tener. Y creo que con ese cambio empezaremos a tener claro que mucho del trabajo que hacemos seguramente sea llevado por una IA y podamos llevar nuestra inteligencia humana, no artificial, hacia tareas que realmente sean importantes. De hecho, estamos hablando que el usar inteligencia artificial generativa en nuestro día a día nos puede quitar hasta 1 hora de tiempo de un montón de tareas que al final hacemos que realmente no son muy importantes, que son sobre todo tareas administrativas, ¿no? O sea, que estamos hablando de un aumento de la productividad bastante grande por parte del empleado. ¿Cómo ves esa mentalidad, no? ¿Están preparadas las empresas? ¿Realmente se percibe bien la inteligencia artificial por parte de los empleados? ¿Se sigue percibiendo como algo muy técnico? ¿Hay muchos miedos? Es una, llamémosle tecnología, llamémosle corriente, que tiene un poco de hype para mi gusto. Es algo que hoy en día, pues bueno, como a muchas modas, quizás entras en redes sociales, además con la expansión que hay, y bueno, parece que si no estás haciendo IA y no lo haces en tu día a día, pues eres una persona muy antigua, ¿no? Y bueno, pues realmente no es tan así, es decir, no hay tanta gente haciendo cosas de IA novedosas como para de pensar si no lo hago o si no estoy haciendo lo mismo que ellos, estoy muy atrás. Creo que es algo que estamos empezando a hacer, que las compañías están empezando a adoptar, pero como digo, seguramente hay mucho bombo alrededor y muchas personas que están intentando vender una realidad que no es, no tanto a nivel compañía creo, sino más a nivel individual, pues eso, en redes sociales. Entonces creo que tenemos que tener claro que hay una normativa, además, ya no solamente hablo de que tenemos que conseguir que la gente lo conceptualice, sino que tenemos que hacer que la normativa se cumplan. Estamos hablando, por ejemplo, en nuestro caso, de un sector que hay información de salud que no se puede llevar a cualquier sitio, que tenemos que tener muy claro dónde está esa información y, por tanto, no podemos hacer cualquier cosa y usar un ChatGPT o un Gemini de turno, sino tenemos que tener muy claro que trabajemos bajo un ecosistema controlado y que todo cumpla las normativas. Y luego, además de eso, pues lógicamente también tener un orden, ¿no? Está muy bien decir, oye, yo he automatizado todo esto, pero vamos a darle un sentido, vamos a darle realmente voy a invertir 5 horas en hacer esto y, bueno, dinero seguramente a esto. ¿Cuánto me va a dar de vuelta, ¿no? ¿Qué retorno voy a tener? ¿Va a ser algo productivo de verdad? Porque al final muchas veces parece que simplemente queremos anotarnos el tanto, ponernos una medalla de que hacemos algo con IA. Me encanta que toques esto porque al final muchas veces, o en el pasado sobre todo, ¿no? El departamento tecnológico, el departamento de data, de inteligencia artificial ahora, antes hablábamos más de data science, ¿no? Siempre se ha concebido como eso, como un departamento pues muy técnico, no tenía tanto vínculo con negocio como lo tiene ahora, ¿no? Que es tan importante, antes de hacer una estrategia de AI data, realmente tienes que saber cuál es el problema de negocio que quieres resolver y si realmente necesitas la inteligencia artificial para resolverlo, ¿no? ¿Cómo ves ahora el papel de negocio y del departamento tecnológico?
Bueno, yo es que llevo trabajando en empresas en mucho tiempo en las que directamente la tecnología está en negocio. O sea, es decir, ya es verdad que se mantiene una parte lógicamente de transversal a toda compañía, porque bueno, nos encontramos la parte más de, por ejemplo, pues el espacio de trabajo, pues tu ordenador, tu pantalla, que lógicamente también cae en tecnología. Pero no nos podemos olvidar que va a existir siempre, pero claro, que la tecnología genera negocio, que somos capaces de hacer un proyecto puramente tecnológico, que creo que casi todos los proyectos hoy en día lo van a ser, porque en alguna manera lo van a tener. Y en este caso, por ejemplo, más orientado a la parte de data IA, pues es para mí el factor diferencial seguramente de todos los proyectos. Es decir, de primera nos vamos a lo más antiguo, lo más, bueno, antiguo suena un poco, pues, lo más inicial y es el reporting, ¿no? Es decir, oye, yo voy a hacer un proyecto y cómo voy a saber si está funcionando o no está funcionando, ¿no? Voy a implementar un cambio, pues claro, tendré que hacer algo y algo quiere decir medir. Y para medir, lógicamente, pues necesitas datos, ¿no? Entonces tendremos que coger información de antes, información del durante, información del después y, oye, pues ha tenido un impacto este proyecto. Entonces, desde la primera palanca, el dato es importante. Entonces, de ahí no concebimos que no exista dato en cualquier proyecto. Y luego a partir de ahí es que, como te decía, usando la data y usando la inteligencia artificial, incluso podemos generar directamente el negocio, ¿no? Hablábamos antes de mejorar la experiencia del usuario. Al final, si tú, por ejemplo, mejoras en un mundo diferente, ¿no? Pero en un mundo del e-commerce, tú mejoras, por ejemplo, la personalización del e-commerce de un negocio, el impacto va a ser directo. ¿Por qué? Porque vas a vender más o vas a vender un ticket medio mayor o vas a vender más adecuado a lo que la persona quiere y vas a tener menos devoluciones. Por tanto, al final esa hiperpersonalización basada en inteligencia artificial, basada en data, va a generar un negocio directo, ¿no? Es verdad que siempre que tiene que haber una parte de negocio puro detrás, es decir, de un equipo de marketing, de un equipo de negocio, en nuestro caso por un equipo de operaciones, que sea también quien tenga el pálpito real, porque muchas veces si no lo que ocurre es lo contrario, que también es negativo. Y es, o sea, hablábamos antes de que la persona de negocio quiere usar la IA sí o sí sin tener ningún sentido, Sí. pero hablamos también de lo De contrario, lo ¿no? contrario. O sea, aquí decimos, no hay nada peor que un data scientist motivado Exactamente. que no entienda tanto de negocio, ¿no? Porque al final, pues puedes destinar mucha parte de tu tiempo a hacer algo que realmente no resuelve ningún problema de negocio, ¿no? Y que te parece increíble lo que has hecho, pero que no sirve Muchas para veces absolutamente a nada. nivel tecnológico nos vamos siempre a lo más llamativo y a lo que más pueda ser como muy deslumbrante. Y yo, bueno, por ejemplo, en mi experiencia anterior que hablábamos antes, yo siempre hablaba, pero esto resuelve algo. O sea, vamos a ir a hablar con un entrenador, ¿no? Vamos a ir a hablar con un director. ¿Qué necesitas? Oye, a lo mejor lo que nos piden es una cosa que tecnológicamente pues tampoco es muy resultona, que no vas a poder luego decir, mirad lo que he hecho, pero sí es útil, es lo importante, porque muchas veces nos pasa, ¿no? De, oye, tengo una clasificación de leads o de spots, si yo te lo clasifico, te digo a esta persona 99% de probabilidades de que sea socio, de que contrate y te doy una lista de personas. Vamos a tener a alguien para luego activar eso, porque a lo mejor si no tenemos un equipo comercial que sea capaz de activar eso, no tiene mucho sentido. Entonces, creo que tenemos que tener claro que tenemos que trabajar a la par. Es cierto que cada vez más, y yo creo que sobre todo los perfiles de Chief Data Officer o Chief Data Analytics Officer son perfiles muy de negocio. O sea, yo me considero una persona muy orientada al negocio, a siempre pensar, oye, ¿qué impacto va a tener esto? Pues en nuestro caso en el cliente, en la compañía, y no tanto en, oye, tecnológicamente está muy bien y mira qué bien y me voy con mis amigos frikis, que a mí me gusta llamar esa palabra, pero me parece que no es algo malo, y contamos una solución tecnológica que hemos hecho genial. No, oye, esto si no tiene impacto no sirve. Claro, es que al final es algo, una cualidad muy buena, ¿no? ¿Cuáles crees que son esas cualidades o esas habilidades que debería de tener hoy en día un perfil técnico? Bueno, para mí, lógicamente, y antes hablamos de off the record, ¿no? De la parte de pensamiento crítico. O sea, nos encontramos, yo creo, también ante un paradigma que es que las personas que estén bueno, criándose en este ambiente de la inteligencia artificial y, bueno, no hayan tenido esa necesidad de ellos estudiar por sí mismos, buscar la información, pues no van a tener pensamiento crítico. Entonces, creo que es algo que la educación hoy en día debería también tener en cuenta, pues que la vida va cambiando y que no podemos educar ahora igual que hace 10, ni hace 20, ni hace 50, y seguramente tengamos que no evitar la inteligencia artificial, que muchas veces veo en amigos
oye, pues no, está prohibido usar inteligencia artificial en mis profesores, ¿no? Eso no tiene sentido. Pues como Totalmente. no utilizar Excel, la calculadora Totalmente. e Internet, ¿no? Hoy en día, pues eso, al final, pues hace muchos años, tampoco muchos, pero tú cuando querías buscar algo ibas a un diccionario, a una enciclopedia y bueno, ya luego llegó Google y tú no decías a alguien, no, prohibido buscar a Google, ¿no? Pues oye, pero que sí que había la capacidad de, oye, vamos a enseñarte a usar bien las herramientas y que yo, por ejemplo, estudié la Carlos III, una de las asignaturas que teníamos era, bueno, aparte de técnicas de expresión oral y escrita, la búsqueda de información. Nos enseñaban a cómo buscar información en Google, cómo buscar información en sitios indexados, pues al final yo creo que tendremos que ir también hacia eso. Oye, cómo ser crítico hacia lo que me dice la inteligencia artificial, cómo valorar lo que me está diciendo, cómo saber si me está dando la razón, porque ya se está demostrando que las inteligencias artificiales están creadas para darnos la razón siempre, Sí, ¿no? Y sí. todo el mundo lo usará y le contaremos, se me ha ocurrido esto y te dice, qué buena idea, Mario. Y es Siempre va a ir hacia donde lo que cree que tú quieres escuchar. totalmente. Y si ya le respondes y parece que no le ha gustado mucho, entonces ya te va a decir lo contrario. Totalmente. Entonces ahí yo creo que tenemos que un poco también tener claro. Entonces, bueno, por volver a lo de antes, creo que esa parte del pensamiento crítico debe ser muy importante. Lógicamente es algo que va eminentemente unido a la parte tecnológica, pero es esa necesidad de aprender rápido y hoy en día lo estamos viendo. Hoy sacamos una cosa que mata algo que había salido el viernes pasado y que salió el lunes pasado. Aprendizaje constante aquí, claro, lo vemos, imagínate, para actualizar los temarios. Totalmente. Es verdad que tenemos la suerte en MIOTI, contamos con la consultora. Entonces, al final, si hay un nuevo avance, una nueva tecnología, nuestro equipo lo prueba y nosotros ese conocimiento lo trasladamos a los programas. Pero si no tuviésemos la consultora sería súper complicado. Sí, al final estar en constantemente, línea es muy difícil, constantemente. Muy difícil. Tienes que estar continuamente renovándote, escuchando mucho, yendo a muchos eventos y al final, claro, eso choca con trabajar, ¿no? O con estudiar si estás estudiando. A mí, por ejemplo, me encanta ir a eventos, me encanta ir a sitios donde comparta conocimiento, pero claro, cada vez que voy a un sitio de esos tengo que dejar de hacer cosas en mi oficina. Entonces, esa mezcla es difícil. Y luego, que tercer punto que hablábamos, esa parte que, por incidir en esa parte de pensar en el negocio, pensar en el impacto que va a tener. Es decir, creo que ya, hablaba antes de la palabra friki, porque a mí me siento orgulloso de decirlo. Hay mucha gente que es friki en muchas cosas, yo lo soy en el fútbol y lo soy en el dato. Pero creo que al final, antiguamente había esa mentalidad de una persona friki que está ahí metida en su sala, que no sale nunca, que no tiene visión de nada. Yo creo que ya casi no hay ese tipo de persona técnica, pero bueno, tenemos que mantenerla, ¿no? Y que no exista, me refiero, que intentar seguir evitando que esa mentalidad de, oye, yo hago lo mío tecnológicamente, que hablábamos antes muy bien, he hecho esta arquitectura, he hecho este programa, he hecho este script, he hecho este sistema, pero me da igual si se usa o no, ¿no? Yo creo que esa parte, como digo, cada vez hay menos. Yo creo que prácticamente ya la mentalidad es, tengo que tener claro el impacto, pero tiene que mantenerse, ¿no? Es muy importante que entendamos que si algo tecnológico está muy bien, pero no tiene utilidad, no voy a decir que no valga para nada, pero vale para poco. Pues yo creo que con eso nos quedamos. De hecho, te diría que incluso ni siquiera en el de un perfil técnico, ¿no? Que cualquiera hoy en día, y sobre todo con la inteligencia artificial generativa, no puedes quedarte con lo que sabías hace unos meses, ¿no? O hace unos años. De hecho, incluso lo que estás aprendiendo ahora de cómo aplicar la inteligencia artificial generativa, en mi caso, a las funciones que yo hago de marketing, es que cambia constantemente y lo tengo que estar aprendiendo constantemente, ¿no? Porque lo que aprendí hace 6 meses es totalmente distinto a lo que voy a aprender ahora. Entonces, yo creo que ese hambre y esas ganas de aprender, ese aprendizaje continuo es fundamental para cualquier profesional hoy en día. Sí, totalmente. Y sobre todo que al final hay que adaptarse a esta situación y bueno, hablamos antes de la ofimática, que ha quedado como muy antiguo, pero es que esto en 10 años era también muy antiguo. Entonces, quien no lo abrace, quien no quiera meterlo desde ya, y yo creo que se está haciendo, ¿eh? O sea, yo hablo con personas muy fuera del mundo tecnológico, familiares, y ya la gente usa el ChatGPT, usa Gemini para hacer cosas. Llegué el otro día a mi casa y, bueno, a mi casa no, a la casa de mis padres, pero bueno, mi casa de la infancia. Y estaba mi padre con Notebook LM, porque yo le había enseñado Notebook LM y estaba con Notebook LM y me había sorprendido, la verdad, porque se lo había enseñado, pero le vi a él solo utilizándolo y, joder, que un hombre de 60 y pico años le veas con esa facilidad con las tecnologías. Yo creo que también es verdad que están antiguamente a lo mejor lo tecnológico era muy difícil, como hablamos, no estaba muy pensado para
yo creo que es ese cambio que hemos hablado, ¿no? Se pensaba muy orientado a lo tecnológico, muy orientado al programador, y ahora se está empezando a hacer, pues eso, de una manera muy fácil en la que pues es un texto. O sea, al final un chat GPT de turno es al final un texto fácil en el que tú puedes escribir y ya está. Y luego estamos consiguiendo integrarlo mucho en las herramientas, ¿no? Al final yo estaba haciendo hace poco un texto más orientado académico y ya tenía una funcionalidad de IA en la cual cuando algo no funcionaba me decía, oye, esto es esto porque lo has cerrado mal esta llave, y te lo decía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está integrado de una manera muy nativa y es muy sencillo, ¿no? Bueno, pues lo veremos esas personas que tenemos Alexa en casa que no lleva a tener IA, pero al final es una cosa tecnológica en la que ya los niños son capaces de decir Alexa no sé qué, Alexa no sé cuánto, Alexa pon música, y bueno, yo creo que al final cuando poco a poco haces una tecnología muy accesible a todo el mundo, pues hombre, habrá gente que le cueste entrar porque no lo entienda, pero creo que es algo que va a penetrar en Yo creo toda que la es más población. una barrera que quizá nos ponemos porque siempre hemos pensado que la tecnología es algo más técnico y en el momento en el que te pones a hacerlo te das cuenta de que es que lo puedes hacer. Sí, hay mucho miedo, eso es verdad, y hay mucha gente que me dice, no, es que no soy capaz de hacer esto, y digo, no eres capaz, no te has puesto, porque hoy en día, y repito, antiguamente, pues seguramente sí, era muy difícil un ordenador, programar, porque es algo complejo, pero hoy en día, tú lo has dicho, al final tú le escribes bien, le explicas bien, y incluso yo he llegado a usar en viajes cuando he viajado solo, hasta con voz. Y le he ido preguntando por física cuántica, oye, háblame de esto, que no tengo ni idea, cuéntamelo, pero es así. Y he llegado a tener como si fuera un profesor, pues un viaje de 3 o 4 horas a la playa, por ejemplo, pues oye, en vez de pasarlo oyendo la radio, pues hablando con un interlocutor que me va contando información y me va buscando información en internet, le voy pudiendo consultar cosas. Y yo creo que al final eso pues no es ni tecnológico casi, ¿no? Es hablar con una máquina y no tienes que tener ningún conocimiento tecnológico para hacerlo. Entonces yo creo que, bueno, como decíamos antes, ha penetrado ya en las empresas, ha penetrado en las personas. Solamente repito, lo que es más importante es que tenemos que hacer que tenga buena forma, ¿no? Porque también es peligroso y nos hemos encontrado gente, y hay noticias de eso, que ha llegado incluso a temas de suicidarse por conversaciones, malas situaciones, gente que se le ha borrado lógicamente en otra escala completamente diferente, pero se le ha borrado su código en un repositorio de GitHub porque ha tomado esa decisión. Entonces, bueno, pues como digo, es una herramienta muy, muy potente, pero que tenemos que tener cuidado, y entonces quizá también esa facilidad, esa familiaridad, esa sensación de que es muy fácil puede también llevarnos a un problema, y es que le dejemos tomar decisiones que no son correctas, ¿no? Muy importante tener en cuenta toda la parte de seguridad, ¿no? Y saber dónde estamos compartiendo nuestros datos, ¿no? Que al final, sobre todo para las compañías, cuando tienen datos muy sensibles, pues no puedes compartirlos así como así, ¿no? Entonces hay que tener también ese conocimiento. Pues yo creo que ya se nos ha ido el tiempo, Mario. Me quedaría contigo hablando muchísimo más tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí en Mioti. Y nada, por nuestra parte, solo decirte que eres bienvenida a venir cuando quieras. Por parte de todos los que nos escuchan todos los meses en el podcast All You Need Is Data, daros las gracias. Recordaros que si os ha gustado, le des a like, os suscribáis todos los meses. Estamos sentados con grandes expertos, altos ejecutivos de compañías que nos hablan sobre cómo están implementando la inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial y la estrategia de data en sus sectores. Y estamos encantados de teneros con nosotros. Os esperamos a la próxima.